estudiaremos el capítulo 2. En este capítulo habla de la importancia de la oración para el ministerio de la Iglesia. También da enseñanzas acerca de los papeles del hombre y la mujer. En el versículo 1 enseña que ore por todos los hombres. Leamos el versículo 1. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Hoy en día, para los que creen en Jesús, Dios ha dado un gran privilegio, el de orar. La oración es comunicación con Dios, relacionarse con Dios. Y la oración es la respiración espiritual. Nosotros, por medio de la oración, podemos pedir ayuda a Dios. ¿Por qué nosotros debemos orar a Dios todos los días? Jesús nos mostró el ejemplo de la oración. Jesús fue a orar en un lugar solitario. Y como de costumbre, iba al monte de los olivos para orar. Nosotros, solamente orando, podemos vencer toda tentación. Samuel dijo que no quería cometer el pecado de ceder la oración. Nosotros, orando, podemos ser personas sabias y podemos pedir todo lo que necesitemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestras oraciones lleguen a Dios? Primeramente, debemos arrepentirnos. Si hay pecado que esté obstruyendo nuestra relación con Dios, nuestras oraciones no llegarán a Dios. Y también, orando, debemos buscar lo que está mal entre los hombres y arrepentirnos. También, si oramos obedeciendo bien la palabra de Dios, Él nos escuchará. Si oramos desobedeciendo la palabra de Dios, es un falso acto. Si queremos que nuestras oraciones lleguen bien a Dios, hay que alegrar su corazón. Si nosotros conmovemos a Dios, Dios escuchará bien nuestras oraciones. También no debemos orar dudando, sino con fe. Hoy en día, muchas personas oran fervientemente a Dios y luego dudan diciendo, ¿Dios me habrá escuchado? Si hemos orado en el nombre de Jesús, debemos tener la seguridad de que nos responderá. Y también, cuando oremos, debemos de hacer con todo el corazón y ser sinceros. Elías fue un hombre igual a nosotros. Cuando él oró a Dios fervientemente, no llovió durante 3 años y medio. Y cuando volvió a orar fervientemente otra vez a Dios, Dios abrió la puerta del cielo e hizo llover. Dios puede escuchar todas nuestras oraciones.
pero solamente escuchará bien si es acorde a la voluntad de Dios. Nosotros cuando oramos, ¿en el nombre de quién debemos orar? Debemos orar en el nombre de Jesús. Algunos sectarios enseñan que oren en el nombre de alguien. Por ejemplo, una secta llamada Testigo de Dios enseñan que ore en el nombre de Ansaón. Pero este hombre falleció. Ahora enseñan que ore en el nombre de su esposa, Yang Jil-ja. Solamente Jesús es nuestro intercesor. Y solamente orando en el nombre de Jesús, Dios escuchará nuestras oraciones. En la Biblia se mencionan muchos héroes de oración. Ana, quien no podía tener hijos, por medio de la oración tuvo a Samuel. Daniel fue llevado prisionero a Babilonia. Por el diablo que quería obstaculizar para que no orara, él fue arrojado al foso de los leones, pero orando pudo salir ileso de esta prueba. Ezequías estaba a punto de morir por la enfermedad. Orando a Dios, pudo extender el lapso de tiempo de su vida. Jonás, desobedeciendo el mandato de Dios cuando quiso huir a Tarsis, se encontró con una tormenta y fue tragado por un gran pez. Jonás, orando fervientemente en la panza del pez, pudo experimentar el milagro de Dios. Los fieles tienen que orar todo el tiempo para vencer al diablo. Así pueden cumplir con sus llamados, pudiendo servir a Dios hasta el final. En el versículo 1 habla acerca del alcance de la oración y es a todas las personas. La oración no tiene límite y puede abarcar a todos. Nosotros debemos orar por el país. Hay que orar por todos los siervos de Dios que están expandidos en todo el mundo. Si hoy vemos, enseñan las 4 fases de la oración. Primero, dijo que hagan plegarias. Esto significa que oren a Dios por una situación o problema especial. Debemos orar porque somos débiles y confesarlo. Debemos realizar esta clase de oración para tener ayuda de Dios. Segundo, dijo que hagamos oraciones. Es tener tiempo de relación con Dios todo el tiempo. Debemos tener mucho tiempo de charla con Dios. Tercero, que haga súplicas, interceder por otros. Nosotros en la iglesia debemos orar por los siervos de Dios. También orar por los débiles en la fe. Y por el país y el pueblo. Orar por el pueblo escogido de Dios. No solamente orar por sí mismo, sino que nuestras oraciones tienen que ir extendiéndose. Si nosotros oramos por otras personas,
Dios tomará muy valiosamente esa oración. Si en caso de que esa persona no merezca recibir esa oración, se volverá uno. Cuarto, que hagan acciones de gracias. Recordar cuán grande gracia estamos recibiendo nosotros. Debemos estar agradecidos de haber nacido como personas. Debemos estar siempre agradecidos por la salvación salvadora de Dios. Y es gracia de Dios que vivamos de esta manera. Si nosotros aprendemos a agradecer a Dios, siempre tendremos más motivo cada día para agradecer. Cuando nuestro hombre interior se haya cambiado y abunde la gratitud dentro nuestro, podremos orar con acción de gracia todo el tiempo a Dios. Uno de los pecados que llevó al pueblo de Israel en el desierto a la destrucción fue quejarse, murmurar. Dios escucha también todas nuestras quejas. Que podamos ser personas que estemos siempre agradecidos. En los versículos 2 al 4 dijo que oráramos por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Por qué nosotros debemos orar por los gobernantes y autoridades? Versículo 2. Especialmente por los gobernantes y todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Orar por los gobernantes y todas las autoridades, dice. ¿Por qué habrá dicho que oremos por los gobernantes y todas las autoridades? Primero, para que llevemos una vida piadosa y digna. Cuando los gobernantes lideren correctamente, podremos vivir libremente y podremos servir bien a Dios. Nosotros no debemos volvernos mundanales y llevar una vida piadosa orando. Debemos tener una vida piadosa orando por los gobernantes de la nación. Segundo, hay que orar por los gobernantes para tener una vida digna. Aquí una vida digna es para poder tener una buena relación humana. Vida piadosa es para tener una buena relación con Dios. Y aquí una vida digna es para una buena relación humana. Así de esta manera debemos servir bien a Dios y llevar una vida de virtud entre los fieles. Dentro de la iglesia debemos llevar una buena relación entre los hermanos. Y también en el mundo debemos llevar una buena relación con las personas que no conocen a Dios. Tercero, que oremos por los gobernantes para tener una vida tranquila. Porque podremos tener una buena vida espiritual cuando el mundo está tranquilo y en paz. Hoy en día podremos mantenernos en paz cuando los líderes gobiernen bien políticamente. Siempre debemos estar orando por la paz del país. Cuarto, para tener una vida pacífica
Hay que orar por las autoridades. El país tiene que estar en paz. La familia tiene que estar en paz. La iglesia que servimos tiene que estar en paz. También, si nosotros oramos por las personas, tendremos paz en el corazón. Dios ve muy precioso que intercedamos por otros. Leamos el versículo 3. Versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Dijo, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Cualquier cosa que hagamos delante de Dios, debemos pensar si es bueno y agradable a Dios. Debe ser agradable para ser recibido por Dios. Sea que oremos, que sirvamos, hagamos lo que hagamos, siempre debemos alegrar a Dios. Y debe ser de agrado a Dios para que sea aceptado nuestra vida por Dios. Y en el versículo 4 menciona el por qué debemos orar. Versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Aquí todos se refiere al pueblo escogido de Dios en el mundo. En el mundo hay dos clases de personas. Ellos son los escogidos y los no escogidos. Como hay ovejas y cabras, como hay trigos y cizañas, como que existe un buen pastor y un mal pastor, alrededor nuestro hay personas escogidas que todavía no conocen a Dios. Pero ellos tendrían que volver a Dios y llevar una vida de fe. Pero como ovejas sin pastor andan perdidos. Dios consideró más valioso un alma que toda la creación. Dios levantó a los líderes de la iglesia para salvar vidas. La iglesia tiene que estar capacitada para cumplir con el llamado de salvar vidas. Jesús, hay que cumplir bien con este llamado. Jesús hasta tuvo que morir en la cruz para salvar un alma. La iglesia debe esforzarse a evangelizar, siendo uno en la fe. Debe haber muchos que oren por la iglesia. Hay que usar mucho el dinero para el evangelio. También hay que abrir la boca y anunciar el evangelio en el lugar donde vivimos. Dios no desea que ninguna persona, aunque sea mala, vaya al infierno. Dios desea que todos los escogidos puedan recibir la salvación. También en el versículo 4, que todos lleguen a conocer la verdad. Hoy en día hay muchas iglesias y claman, Señor, Señor, pero no hay muchos que conozcan la verdad.
La iglesia primitiva realizó obras tremendas de Dios. Eso es que los fieles recibieron la enseñanza del apóstol. Uno por uno fue transformándose y transformando el mundo. Hoy en día, ¿cuál es la mejor iglesia? ¿Es buena la iglesia si tiene un gran edificio? ¿O que tengan hermosa decoración interna? ¿O que tenga mucho dinero? Una buena iglesia es la que enseña bien la palabra de Dios. Hoy en día, los líderes de la iglesia deben enseñar bien la palabra pura de Dios. Y la congregación aprender bien la palabra de Dios y conocer la verdad. La palabra de Dios es la base de nuestra vida de fe. Es la ley de nuestra vida. Cuando el Señor venga, Dios juzgará con la palabra. Nosotros recibiremos bendición de Dios si vivimos creyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas personas de la congregación en el día de hoy conocerán bien la verdad de Dios? En la iglesia también hay dos clases de creyentes. El que es carnal y espiritual. El fiel creyente, que es carnal, le gustan las cosas de la carne. El que es espiritual valora mucho la verdad de Dios. Si deseamos en verdad la palabra de Dios, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe crece y vivimos por fe. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? El factor que nos ha hecho renacer es también la palabra de Dios. El fiel salvo crecerá su fe hermosamente si escucha la palabra de Dios. Si el hombre cuando nace en el mundo ¿podrá crecer bien solo? El hombre tiene que comer bien para ser sano. El hombre renacido tiene que comer bien de la palabra de Dios para poder crecer. Nosotros podemos vencer bien la tentación del diablo si aprendemos bien la palabra de Dios. Jesús también venció la prueba del diablo en el desierto por medio de la palabra de Dios. El que conoce la verdad de Dios piensa que las cosas del mundo son insignificantes. Nosotros debemos aprender la palabra de la Biblia diligentemente para conocer la verdad. Y dentro de la iglesia hay que enseñar bien la palabra de Dios. Nuestra fe no tambaleará si estamos firmes sobre la palabra de Dios. El fiel creyente que ha sido salvo es bendecido si obedece bien la palabra de Dios. ¿Qué beneficios tenemos si obedecemos la palabra de Dios? Crecerá bien nuestra fe. Recibiremos bendición en esta tierra. Y aún en el cielo seremos alguien grande. En los versículos 5 al 7 dijo que diéramos testimonio de Dios y de Jesús.
Versículo 5. Leamos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un Dios. No hay otro Dios verdadero que nuestro Dios. Solamente Dios es el único Dios. Es Dios creador. Es el soberano absoluto. Es el que existe por sí solo. Y Dios es el único que merece nuestro servicio. Seremos bendecidos bien en esta tierra si servimos a Dios. Los que no conocen a Dios adoran a ídolos. Adoran algo fabricado de este mundo. ¿Quiénes son los más pobres en esta tierra? Los pobres. Los que no han podido estudiar. Los que no tienen honor ni poder. El que dice que no existe Dios son los más necios. Dios vive hoy también. Es el que gobierna la dicha y la desdicha personal. Es el que gobierna el auge y la caída de naciones. Seremos bendecidos en esta tierra y nos irá bien si adoramos bien a Dios. La congregación de la iglesia de Tesalónica aprendieron la palabra de la Biblia por 3 semanas, enseñado por Pablo. Adoraron los ídolos, abandonaron los ídolos y volvieron a Dios, y sirvieron al verdadero Dios. Nosotros seremos bendecidos si no adoramos a ídolos, sino solo a Dios verdadero. También en el versículo 5 dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Por medio de la obra en la cruz, restauró nuestra relación entre Dios y nosotros y restauró la paz entre los hermanos del pueblo escogido. ¿Por qué Jesús pudo ser nuestro mediador? Porque Jesús es Dios verdadero. También Jesús es verdadero hombre, pero sin pecado. No hay otra salvación fuera de Jesús. Hay muchas religiones en toda la tierra, pero en las otras religiones no hay salvación. Solamente creyendo en Jesús hay salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es por mí, nadie puede llegar al Padre. Si no es por la sangre de Jesús, el pecado de la humanidad no se puede ser borrada. Toda la palabra de la Biblia es importante, pero la más importante es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creamos que Dios nos ha amado a uno por uno con gran amor. En la cruz del Señor se manifestó claramente el gran amor de Dios. Jesús pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados. Por eso,
al resucitar al tercer día, nos vistió con su ropaje de justicia. Hay dos columnas muy importantes en el cristianismo. Esos son la cruz y la resurrección. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos guió hacia el reino de los cielos eterno. Hoy en día Jesús nos está enseñando la importante verdad de la salvación. Nosotros podemos servir bien a Dios por medio de la seguridad de salvación que viene de la cruz. Hay 5 importantes doctrinas. Primero, nacimiento virginal. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen. Segundo, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. No hubo manera de resolver el problema de nuestros pecados, pero fuimos perdonados todos nuestros pecados por medio de la cruz de Jesús. Tercero, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Muchas personas viven y mueren, pero solo Jesús fue el único que resucitó. Cuarto, Jesús ascendió. Después de resucitar, permaneció durante 40 días predicando la palabra y luego ascendió. Y este Jesús que ascendió volverá montado sobre las nubes. Jesús dijo que volverá montado sobre las nubes y todos lo verán. Solamente podrá ser salvo si creen en este Jesús. Cuando ustedes oren, también lo tienen que hacer en el nombre de Jesús, para que Dios escuche sus oraciones. En el versículo 6, leamos el versículo 6. Quien dio su vida por rescate por todos, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Jesús se entregó para rescatar a todo su pueblo escogido. Así que entregó su vida por rescate por todos, significa que pagó el precio por nosotros. La paga de pecado es muerte. Para resolver el problema de pecado, alguien sin pecado tenía que morir. Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados y nosotros obtuvimos la libertad. Entonces, los que están en Jesús no tienen más condenación y goza de libertad del pecado y de la muerte. Pablo está predicando esta maravillosa noticia a los gentiles. En el versículo 7, leamos el versículo 7. Y para proclamarlo, me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Pablo dijo que se hizo maestro de los gentiles. Pedro anunció el Evangelio a los judíos. Dios eligió a Pablo para que anuncie el Evangelio a los gentiles. ¿Por qué Dios habrá elegido a Pablo para que proclamase
el Evangelio a los gentiles, porque Pablo hablaba bien el idioma extranjero. Hoy en día, si alguien quiere ser misionero extranjero, tiene que conocer bien su idioma y su cultura. Entonces, podrá anunciar con efectividad el Evangelio. En este versículo, Pablo dijo que lo llamó heraldo, evangelista. Heraldo, evangelista, es aquel que proclama el Evangelio. Hoy en día, los líderes deben proclamar el Evangelio diligentemente, abriendo nuestros labios. Debemos dar testimonio de la cruz y resurrección de Jesús. Ser apóstol significa que es enviado. Dios eligió a Pablo, lo hizo siervo de Dios, para que anuncie el Evangelio a los gentiles. Nosotros debemos anunciar el Evangelio donde quiera que estemos, confiado de que Dios nos ha mandado allí. ¿Por qué Dios me envió a esta iglesia? ¿Por qué me hizo vivir en esta región? Hay una gran providencia de Dios. Nosotros debemos anunciar el Evangelio en nuestra vida cotidiana. Dios se alegra mucho de que nosotros salvemos vidas. En el versículo 8 menciona acerca del papel del hombre dentro de la iglesia. Versículo 8. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Está enseñando a los hombres tres cosas. Primero, que no se enoje. Enojarse no puede llevarse a cabo la justicia de Dios. Deben ser hombres poderosos que puedan dominar su corazón, sin pelear. Hay que estar en paz con todos. Hoy en día, las iglesias deben estar unidos más fuertemente para anunciar el Evangelio. Segundo, dijo que no discutan, que no tengan contiendas. Dentro de la iglesia está llena de personas de diversos caracteres. Hay personas que provocan contiendas, pelean porque no se llevan bien con su carácter. ¿Cómo podemos nosotros estar en paz entre unos con otros? Jesús dijo que bendito el que pacifica. Dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El diablo siempre está alienando todo el tiempo para que se pelee. Los hombres de Dios deben permanecer en paz. Si queremos estar en paz, debemos desechar mis pensamientos, mi voluntad, y tener el corazón de Jesús. Jesús es manso y humilde. Jesús no fue egoísta, sino pacifista. Jesús no quiso ser servido, sino vino para servir a muchas personas. Y nosotros, para no discutir, debemos tener un gran corazón. Hoy en día las personas se volvieron muy egoístas.
Nosotros, para no discutir, debemos tener un corazón de amor. En la Biblia, ¿hasta quién debemos amar? Dios nos está enseñando que amemos hasta nuestros enemigos. Nosotros, antes que amar a un enemigo lejano, amemos primero a los miembros de la iglesia y la familia. Tercero, el hombre debe levantar las manos en santidad a orar. Dijo que levante manos santas. Esto significa que vivan una vida distinguida, separada, diferente. Nuestras oraciones llegarán al trono de Dios si vivimos una vida santa. Levante las manos significa desear a Dios. Que levante las manos también significa rendirse ante Dios. No puedo vivir, Señor, con mi fuerza. Nosotros podemos vivir si Dios nos ayuda. Nosotros debemos vivir todos los días una vida de manos levantadas a Dios. En los versículos 9 al 10 habla acerca de la enseñanza para la mujer. Versículo 9. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primero, dijo que la mujer se vista decorosamente. Esto significa que tengan una vida modesta y sencilla y no derrochadora. No está bien visto ante Dios que gastemos mucho en nuestro aspecto exterior. Hay que llevar una vida sencilla y ahorrativa. Segundo, que no tenga peinados ostentosos. Que se vista con modestia y recato. Nosotros debemos llevar una vida que no cause vergüenza. Modesto significa que debe tener dominio propio, llevar una vida limpia. También dijo, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Nosotros no debemos gastar en decorar nuestro exterior, sino nuestro interior. El hombre podrá verlo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. ¡Qué hermoso corazón que tiene! Debemos tener un hermoso corazón delante de Dios. Entonces, ¿por qué nos dice que llevemos esta vida modesta y sencilla? Ese motivo está en el versículo 10. Versículo 10. Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Digo que se adornen más bien con buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Ahorrar en mis necesidades y ayudar a los necesitados y también servir a muchas personas. Usar el dinero para el Evangelio. Debemos ser personas ahorrativas para que podamos usar nuestros ahorros de buena manera. En la Biblia dice que es más bendito el que da el que recibe. Debemos ser dador.
Dios entregó hasta su propio Hijo unigénito por nosotros. Nosotros también, por el Señor y su Evangelio, debemos llevar una vida sacrificial y servicial. Vivir la vida del discípulo del Señor, entregando el tiempo, dinero y al final hasta la vida misma. En los versículos 11 al 15 habla acerca del lugar de la mujer en la iglesia. Versículo 11. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Dijo, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. La ética del matrimonio: el marido ame a su esposa y la esposa debe obedecer al marido en la verdad. Dios es Dios de orden. Es hermoso cuando uno cumple con la responsabilidad en el lugar que le corresponde. A la mujer le dijo que aprenda con serenidad. En esa época las mujeres no tenían buena postura para aprender. Y como había muchas mujeres dentro de la iglesia, solo hablaban y discutían. Por eso dijo a las mujeres que aprendan con serenidad y sean de edificación para la iglesia. No permitió que la mujer enseñe al hombre ni que lo gobierne. Versículo 12. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Dijo, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. El hombre y la mujer tendrán los mismos derechos. Pero porque Dios es Dios de orden, enseña que cada uno se mantenga en el lugar que le corresponde. ¿Por qué habrá dicho que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre? Ese motivo aparece en los versículos 13 al 14. Versículo 13. Porque primero fue formado Adán y Eva después. Adán fue formado primero. En el orden de la creación, hizo que la mujer no ejerza autoridad sobre el hombre. Confiando en la soberanía de Dios, las esposas deben ayudar bien a sus maridos. En el versículo 14, además no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Antes que Adán, Eva fue tentada primero por el diablo. En cuanto al principio del pecado, Eva fue engañada primero. Por eso, la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Pero hubo épocas en la cual, como medios de emergencia, Dios usó a mujeres para que pudiera enseñar. Entonces, ¿cómo podrían las mujeres verse hermosas? Versículo 15. Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Dijo, permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. La mujer no debe dejar su lugar, cuidando su fe, con sensatez en la fe, y amarse unos con otros, llevar una vida de santidad y llevar a un buen término la salvación.
Aquí, que lleve a un buen término la salvación, significa desechar todos los días el pecado, ir asemejando al Señor, para que vayan creciendo la fe preciosamente. Ese debe ser nuestro propósito. Siguiendo las enseñanzas del capítulo 2, sin apartarse de la verdad, con la fidelidad en el Señor, deseo que seamos personas que seamos semejantes al Señor. Concluimos con la clase número 2.